Tu médico te dice que son gases, que es la edad, que comas más despacio, que mastiques mejor, que evites las legumbres, el brócoli, la cebolla, y tú lo haces, lo eliminas todo, uno por uno, con disciplina, y la barriga sigue inflándose al final del día exactamente igual que antes, como si nada de lo que comes o dejas de comer cambiara algo. Y tú sales de esa consulta con la barriga inflada, sintiéndote exactamente igual que antes de entrar, con una lista de alimentos que debes evitar, pero sin ninguna explicación real de por qué lo que te pasa después de cada comida lleva meses o años sin mejorar, aunque hagas todo lo que te dicen. Lo que tu médico probablemente nunca te dijo, no por mala intención, sino porque en 10 minutos de consulta no hay tiempo real para explicarlo bien. Es algo que cambia completamente la manera de abordar el problema. La barriga que se infla después de comer, especialmente en personas mayores de 60, frecuentemente no es un problema de qué comes. Es un problema de lo que está ocurriendo dentro de tu intestino que ningún análisis de sangre de rutina detecta, que ninguna endoscopia básica muestra y que tiene un nombre concreto, una causa identificable y una solución posible que no implica eliminar media lista de alimentos de por vida. Soy el doctor Alejandro Vega y hoy te voy a contar exactamente lo que en una consulta médica de 10 minutos casi nunca hay tiempo ni espacio para explicar bien. ¿Por qué la barriga inflada después de los 60 no es simplemente la edad ni una cuestión de qué comes? ¿Cuál es la causa real más frecuente y más ignorada que tiene un nombre específico y una prueba diagnóstica concreta? ¿Qué papel juegan los medicamentos que tomas de manera crónica en la salud de tu intestino? ¿Y qué 3 cambios concretos pueden transformar tu digestión de manera significativa, sin necesidad de eliminar media lista de alimentos ni tomar medicamentos de por vida? Quédate hasta el final porque el cambio número 3 es el que más sorprende a todos mis pacientes, el que absolutamente nadie imagina que tiene algo que ver con la inflamación abdominal y el que con más frecuencia marca la diferencia cuando los otros 2 no han sido suficientes. Quiero presentarte a Doña Patricia, 64 años, profesora jubilada de Guadalajara, mujer ordenada y meticulosa con todo, incluyendo su salud. Desde hacía 3 años, Doña Patricia vivía una experiencia que la frustraba profundamente. Se despertaba por las mañanas con el abdomen relativamente plano, casi normal, pero a medida que avanzaba el día, la barriga crecía de manera progresiva y consistente. Después del desayuno, algo de hinchazón. Después del almuerzo, considerablemente más. Al llegar la noche, sentía que el abdomen estaba tenso, lleno, incómodo, duro, como si hubiera comido el doble de lo que realmente había comido, aunque hubiera comido poco y bien. Doña Patricia había ido al médico 3 veces en esos 3 años, llevando este problema específico como motivo de consulta. Las 3 veces le dijeron lo mismo. Son gases. Le recomendaron evitar las legumbres, el brócoli, la cebolla. En la segunda visita le dieron un antiácido. Doña Patricia, fiel a las recomendaciones médicas, eliminó las legumbres durante 6 meses completos. La barriga siguió creciendo durante el día de exactamente la misma manera. Eliminó el brócoli, sin cambio. Eliminó la cebolla, sin cambio. Y en la tercera consulta, el médico le dijo que quizás era simplemente cómo su cuerpo funcionaba a su edad. Lo que nadie en ninguna de las 3 consultas le había explicado a Doña Patricia era que el problema no estaba en los alimentos que comía, estaba en las bacterias que los estaban fermentando en el lugar equivocado, y esa diferencia entre el qué como y el quién fermenta lo que como, lo cambia todo. Para entender qué está pasando realmente en la barriga inflada después de los 60 y por qué eliminar alimentos uno por uno casi nunca resuelve el problema, necesitas entender algo sobre cómo funciona la microbiota intestinal y por qué cambia con la edad de una manera que casi nadie te explica en consulta. Para entender por qué eliminar alimentos raramente resuelve la barriga inflada cuando la causa es bacteriana, necesitas saber algo sobre el intestino que la mayoría de las personas desconoce completamente. El intestino humano contiene aproximadamente 38 billones de microorganismos, no millones, billones. Bacterias, hongos, virus, arqueas,
todos conviviendo en un ecosistema extraordinariamente complejo que la ciencia lleva apenas 2 décadas estudiando en profundidad. Ese ecosistema, cuando está equilibrado en composición y en función, hace cosas que la medicina convencional reconoce cada vez más como absolutamente esenciales para la salud general. Regula el 80% del sistema inmune, produce vitaminas del grupo B y vitamina K, protege la barrera intestinal que separa el interior del intestino del torrente sanguíneo, modula el estado de ánimo y la función cerebral a través del nervio vago en lo que se llama el eje intestino-cerebro, y controla la fermentación de los alimentos que no se digieren completamente en el intestino delgado. Cuando ese equilibrio se rompe, lo que se llama disbiosis, las consecuencias no son solo digestivas, son sistémicas y se manifiestan en lugares que nadie conecta con el intestino. Una microbiota desequilibrada puede afectar al cerebro produciendo niebla mental, cambios de humor o ansiedad inexplicable. Puede afectar a las articulaciones a través de la inflamación sistémica de bajo grado que produce. Puede afectar a la piel produciendo brotes de dermatitis, rosácea o acné tardío que no responde a tratamientos dermatológicos convencionales. Puede afectar al sistema inmune haciéndolo más reactivo o más lento ante las infecciones. Puede afectar incluso al sueño a través del eje intestino-cerebro. Y uno de los primeros síntomas más visibles y más frecuentes de esa disbiosis, el que más personas reconocen aunque no lo llamen por su nombre, es exactamente la barriga que se infla progresivamente a lo largo del día y que al llegar la noche parece la de una persona que hubiera comido 3 veces más de lo que comió. Si esta información te está llegando en el momento que la necesitas, descarga el protocolo de la longevidad en el comentario fijado. El enlace está justo abajo. Ahora, ¿por qué todo esto es especialmente relevante después de los 60? Con el envejecimiento, la diversidad de la microbiota intestinal disminuye de manera progresiva y natural. El número de especies bacterianas beneficiosas, especialmente los lactobacilos y las bifidobacterias que mantienen el equilibrio del ecosistema, cae de manera significativa. Y al mismo tiempo, las bacterias productoras de gas, las especies proinflamatorias y las bacterias oportunistas tienden a proliferar con menos competencia. El resultado es un intestino que fermenta de manera menos eficiente, que produce más gas del que debería, que inflama con mayor facilidad y que puede desarrollar una condición que el médico de cabecera con frecuencia no menciona por falta de tiempo o porque el diagnóstico requiere pruebas específicas que no forman parte del análisis estándar: el SIBO. El SIBO es el nombre que más frecuentemente nadie menciona en la consulta cuando un adulto mayor lleva meses con la barriga inflada. El SIBO, que son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, es exactamente lo que su nombre dice: bacterias que normalmente deberían estar en el intestino grueso en cantidades controladas, han migrado o proliferado en el intestino delgado, donde no deberían estar en esas cantidades ni estar haciendo el trabajo que hacen. Y lo que hacen en ese lugar incorrecto es fermentar los alimentos antes de que puedan ser absorbidos correctamente, produciendo gas de manera prematura, distensión que empeora con cada comida, molestia abdominal y en muchos casos deficiencias nutricionales silenciosas porque la absorción de hierro, vitamina B12, vitamina D y otros nutrientes se ve comprometida por esas bacterias que se interponen en el proceso. Estudios recientes sugieren que hasta el 70% de los casos diagnosticados como síndrome de intestino irritable, esa etiqueta que muchos pacientes reciben sin una explicación satisfactoria de por qué sucede, pueden tener el SIBO como causa subyacente real, y en adultos mayores de 60, donde la motilidad intestinal, es decir, la velocidad a la que el intestino mueve su contenido, ya es más lenta que en personas jóvenes y donde la producción de ácido gástrico ya está naturalmente reducida. El SIBO es considerablemente más frecuente que en la población joven. Sin embargo, y esto es lo que me parece más importante destacar, es una condición que muchos médicos de atención primaria no incluyen en la lista de sospechosos cuando un adulto mayor dice que tiene la barriga inflada después de comer porque el diagnóstico formal requiere una prueba de aliento específica que no forma parte de los análisis estándar
y que no todos los centros de salud tienen disponible. Las señales que distinguen la barriga inflada por SIBO o disbiosis de la simple indigestión ocasional son bastante específicas cuando se conocen: la distensión que empeora progresivamente a lo largo del día y que es mínima o inexistente al despertar por la mañana; los gases que aparecen de manera consistente entre 30 minutos y 2 horas después de comer, independientemente de qué hayas comido; la sensación de que el abdomen está duro, tenso o lleno aunque no hayas comido en exceso ni hayas comido alimentos que históricamente te causaran problemas; la alternancia entre episodios de estreñimiento y diarrea sin causa externa obvia que los explique, y en algunos casos algo que muchas personas no relacionan con el intestino, una niebla mental notable o un cansancio específico después de comer que está directamente vinculado a los productos tóxicos que producen las bacterias en exceso cuando fermentan los alimentos en el lugar equivocado. Advertencia médica importante: la distensión abdominal persistente puede tener muchas causas, y algunas de ellas requieren evaluación médica urgente que no puede esperar días ni semanas. Si la barriga inflada se acompaña de dolor severo que no cede, de sangre visible en las heces, de pérdida de peso importante sin intención, de fiebre o de cambios muy abruptos y recientes en el ritmo intestinal, la evaluación médica debe ser inmediata. Todo lo que vamos a ver hoy está orientado a la distensión crónica, la que empeora a lo largo del día, sin señales de alarma, que se viene arrastrando meses o años sin haber recibido una respuesta satisfactoria. Esa es la distensión que más se ignora y la que más frecuentemente tiene una causa tratable que nadie ha buscado. Ahora, los 3 cambios que más impacto real tienen en la distensión abdominal crónica después de los 60, basados en la evidencia actual sobre microbiota intestinal, SIBO y motilidad en adultos mayores. Ninguno de los 3 requiere medicamentos de prescripción, ninguno implica eliminar grupos enteros de alimentos de por vida, y los 3 se pueden empezar esta semana. Cambio número 1. Reducir temporalmente los alimentos de alta fermentación, no eliminarlos de por vida. Hay un grupo de carbohidratos que fermenta especialmente rápido en el intestino y que alimenta directamente a las bacterias en exceso. Se llaman FODMAPs, que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. En la dieta latinoamericana, los principales son el trigo en el pan y las tortillas de harina, la cebolla y el ajo que están en prácticamente todo, las manzanas y las peras, los lácteos con lactosa como la leche líquida y el queso fresco, y algunas legumbres como los frijoles cuando se consumen en grandes cantidades sin remojo previo. No todos estos alimentos afectan a todas las personas de la misma manera, pero reducirlos temporalmente durante 2 a 4 semanas puede dar información valiosísima sobre si la fermentación bacteriana es la causa principal de la distensión. Reducir estos alimentos de manera temporal, no eliminarlos de por vida porque la microbiota también necesita fibra para alimentar sus bacterias beneficiosas, durante 2 a 4 semanas puede reducir de manera muy significativa la fermentación y la distensión abdominal. No es el tratamiento definitivo del SIBO ni de la disbiosis, que requieren un abordaje más integral. Es una prueba diagnóstica práctica y un alivio mientras se trabaja en la causa de fondo. Si la barriga mejora notablemente al reducir los FODMAPs durante 2 semanas, ese resultado ya es información muy valiosa sobre lo que está pasando en el intestino y sobre qué dirección tomar con el médico. Cambio número 2. Incorporar alimentos fermentados de manera progresiva y estratégica. El kefir, el yogur natural sin azúcar añadida, el chucrut, el miso y otros fermentados aportan bacterias beneficiosas vivas, los probióticos naturales más potentes y mejor absorbidos que existen, que pueden ayudar de manera gradual a restaurar el equilibrio de la microbiota. Sin embargo, hay un detalle crítico que la mayoría de las personas no conoce y que puede generar confusión. En alguien con SIBO activo o disbiosis severa, empezar con demasiado fermentado demasiado rápido puede empeorar los síntomas en las primeras semanas porque las bacterias nuevas también fermentan y pueden aumentar el gas transitoriamente. La introducción debe ser gradual, comenzando con cantidades pequeñas como 2 cucharadas de kéfir al día.
y aumentando progresivamente a lo largo de semanas, observando cómo responde el cuerpo. Cambio número 3. El que más sorprende y el que nadie espera que tenga algo que ver con la barriga inflada. El ejercicio aeróbico, suave y regular. Específicamente, caminar, que es la forma de ejercicio más accesible, más segura y más eficaz para los adultos mayores. La motilidad intestinal, que es la velocidad y la eficiencia con que el intestino mueve su contenido hacia adelante a través del tubo digestivo, disminuye progresivamente con la edad y se reduce aún más con el sedentarismo. Cuando el contenido intestinal se mueve lentamente, pasa más tiempo en zonas donde las bacterias tienen oportunidad de fermentarlo de manera excesiva. Más tiempo de fermentación significa más gas, más distensión, más malestar. El ejercicio aeróbico suave, específicamente 30 minutos de caminata diaria, preferiblemente después de las comidas principales, es uno de los estímulos más eficaces, más económicos y más ignorados para mejorar la motilidad intestinal y reducir la distensión crónica. No es cambiar lo que comes, es mover el cuerpo para que el intestino mueva mejor su contenido. Y este es el cambio que más sorprende a mis pacientes, porque absolutamente nadie les había dicho que caminar podía mejorar su digestión de manera tan directa y tan rápida. Hay algo más que empeora la microbiota de manera significativa y que en adultos mayores es extremadamente frecuente, pero casi nunca se menciona como factor relacionado con la digestión: el uso crónico de inhibidores de bomba de protones, los medicamentos para el reflujo que terminan en prazol, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, son de los medicamentos más recetados en adultos mayores y muchas personas los toman durante años, a veces décadas, sin revisión. Estos medicamentos reducen el ácido gástrico de manera intencional para aliviar el reflujo. El problema es que ese ácido gástrico es también la primera línea de defensa bacteriológica que impide que las bacterias del intestino grueso migren o proliferen en el intestino delgado. Menos ácido gástrico significa menor barrera, significa mayor riesgo. De SIBO significa más gas y más distensión. Es una cadena que nadie le explicó a doña Patricia cuando le recetaron el omeprazol hace 4 años para el reflujo. ¿Y qué pasó con doña Patricia? Después de entender por primera vez en 3 años que el problema no estaba en los alimentos que comía, sino en el ecosistema bacteriano de su intestino que nadie había evaluado, doña Patricia tomó 3 decisiones concretas con la misma meticulosidad que había aplicado a todo en su vida. Redujo el trigo y la cebolla durante 1 mes para reducir la fermentación activa mientras se trabajaba el equilibrio de fondo. Añadió 2 cucharadas de kéfir natural a su desayuno diario, empezando con poco para no generar más distensión de la que ya tenía. Y empezó a caminar 30 minutos después del almuerzo, algo que antes nunca hacía porque tenía la costumbre de recostarse a descansar después de comer, que como hemos visto es exactamente lo que más enlentece la motilidad intestinal. En 6 semanas de aplicar esos 3 cambios simultáneos de manera consistente, la distensión abdominal de doña Patricia al final del día había reducido de una manera que ella misma describió como notable y que no había visto en ninguna de las eliminaciones de alimentos que había hecho durante 3 años. No desapareció completamente, porque la microbiota intestinal no se restaura en 6 semanas de manera definitiva después de años de desequilibrio. Pero la calidad de vida mejoró de una manera que doña Patricia describió en esas palabras exactas: volver a sentirme normal, salir a cenar con las amigas sin preocuparse de que la barriga pareciera de embarazada al final de la noche, dormir sin esa sensación de tensión abdominal que se había convertido en su compañera de todas las noches. Lo que doña Patricia nunca recibió en ninguna de sus 3 consultas médicas durante 3 años fue lo más básico que cualquier persona merece cuando va al médico con un problema crónico: una explicación real y completa de lo que estaba ocurriendo dentro de su cuerpo y por qué estaba ocurriendo. No recibió el nombre del problema, no recibió una causa identificable, no recibió un plan de acción. Recibió instrucciones de no comer legumbres y brócoli, que siguió fielmente durante meses sin ningún resultado, y se resignó,
cómo se resignan millones de personas, creyendo que la barriga inflada al final del día era simplemente la manera en que su cuerpo funcionaba después de los 60, que era la edad, que había que aceptarlo. Si este video te abrió los ojos sobre por qué la barriga inflada no siempre es un problema de lo que comes, compártelo hoy mismo con alguien que lleva meses o años eliminando alimentos uno por uno sin ver ninguna mejoría real, o que fue al médico, le dijeron que eran gases, y se fue a casa sin ningún nombre, sin ninguna causa concreta y sin ningún plan. Tu mamá, que ya no sabe qué puede comer, tu hermana que lleva años evitando la cena con amigos por miedo a terminar la noche con la barriga tan hinchada que no puede ni abotonarse el pantalón, tu amiga que ya no come casi nada por miedo y que sin embargo sigue igual. La barriga que se infla después de comer no siempre habla de lo que comes. Muchas veces habla de quién vive en tu intestino, de qué bacterias están proliferando en el lugar equivocado, de si la motilidad que mueve tu contenido intestinal es suficientemente rápida y de si el ecosistema de 38 billones de microorganismos que trabaja contigo todos los días está en equilibrio o lleva años desequilibrado sin que nadie lo haya buscado ni diagnosticado. Y esa conversación, la conversación real sobre el ecosistema bacteriano intestinal, sobre el SIBO, sobre la disbiosis, sobre el omeprazol como posible causa indirecta, sobre la motilidad y el ejercicio como solución que nadie menciona, es exactamente la que casi nunca ocurre en los 10 minutos de consulta estándar que la mayoría de las personas recibe cuando va con la barriga inflada, y es la que hoy, en este video, por fin ocurrió. Soy el doctor Alejandro Vega. Que tu intestino funcione mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Nos vemos en el próximo video. Y cuéntame en los comentarios algo muy concreto que ayuda a que otras personas que están leyendo los comentarios se identifiquen. Llevas tiempo con la barriga inflada después de comer y cuando fuiste al médico te dijeron que eran gases o que era la edad, sin darte ningún nombre real del problema, ninguna causa concreta y ningún plan de acción. ¿Qué te recomendaron eliminar de la dieta? ¿Lo hiciste durante semanas o meses y mejoró de verdad o siguió exactamente igual? Me encantaría leerte y responderte porque esa conversación en los comentarios vale para mucha gente que está pasando exactamente lo mismo que tú.